comentario de otro colega invitado. Me refiero, bueno, al doctor Aldo Ocampo. Él es chileno, es teórico, ensayista y crítico educativo, especializado en teoría crítica de la educación inclusiva. Orienta su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad, la justicia educativa, la educación antirracista, las teorías postcoloniales, los estudios visuales, la filosofía de la diferencia y las metodologías emergentes de investigación. Él es profesor de Educación General Básica, licenciado en Educación, postitulado en Psicopedagogía e Inclusión en Chile. Es magíster en Educación, máster en Política Educativa, máster en Lingüística Aplicada en la Universidad de Jaén en España. Es máster en Integración de Personas con discapacidad, en la Universidad de Salamanca, España. Y tiene un doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada. Actualmente está cursando el programa oficial de doctorado en Filosofía y Ciencias del Lenguaje, impartido por la UAM de España. Él es director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos en Educación Inclusiva, CELEI, una institución reconocida y con estatus asociativo a Claxo. Es el primer centro de investigación creado en América Latina y en Chile para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. En 2018, el doctor Aldo ha recibido el Premio Iberoamericano a la Investigación por la creación de la epistemología de la educación inclusiva por parte de la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE. Él ha creado la primera licenciatura en educación inclusiva impartida en Chile y bueno, y colabora como profesor en diferentes universidades de Chile, de Perú y de Argentina. También es director de Polifonia, la revista de educación inclusiva, que es una publicación científica del CELEI. Pues también muchas gracias a Aldo por la lectura y lo escuchamos con mucho gusto. Aldo, adelante. Muchísimas gracias, Estefano. Yo quiero partir diciendo que estoy muy agradecido no solamente de haber leído el libro de ustedes, sino también de escuchar a Irlanda, porque ese texto que ella tuvo la fortuna de traducir de Spivak, me encanta, el de la educación estética. Entonces, mientras tú la presentabas, como decimos un buen chileno, a mí me cayó la teja y dije, wow, qué honor estar compartiendo con ella, ¿no? Bueno, yo, por mi defecto profesional, preparé un PPT, porque para mí, que no soy antropólogo, y lo traté de hacer lo más bonito posible, esta presentación del libro. Así que espero que me comprendan bien, pero quisiera yo, ¿me pueden confirmar ustedes cuando se vea? Ahí se ve, ¿no? Ya lo estamos viendo, Aldo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por avisarme. Bueno, yo quiero nuevamente reiterar mi agradecimiento a Estefano y a cada uno de los autores por haberme encomendado esta empresa, que no sé si lo voy a hacer tan maravillosamente como lo hizo Irlanda, pero sí, yo al leer el libro me sentí tan identificado, porque una de las condiciones que mi trabajo intelectual y también en mi propia biografía me llega y me toca de cerca esta idea del movimiento, ¿ya? Cuando yo recibo el libro, me encanta primero esta idea de que parezca investigaciones en movimiento, y me siento súper conectado porque en mi propia biografía el movimiento es clave, pero también en cómo yo entiendo las formas de producción del conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando leo el libro, veo reflejado también parte de mi interés investigativo, obviamente desde la educación inclusiva, y ahora en la práctica de una etnografía a otra, o de una etnografía imaginativa, ¿no? Con consecuencias políticas fuertes como las que plantea este libro. Bueno, en ese marco, yo preparé esta presentación que quiero compartir con usted. Bueno, el libro, yo hice el siguiente ejercicio. Lo leí,
lo descompuse en capítulos, pero luego me ensamblé algunas de mis preocupaciones que se conectaban con el libro y que me parecía importante poder relevar el día de hoy. Bueno, ahí están nuestros compañeros Aurora, Alberto y Gunther, que son los compiladores de este libro y los que reúne y se vertebra en torno a 11 capítulos. Bien, cuando yo termino de leer este libro, la primera idea que me aparece, y un poco precedía desde el feminismo, que al igual que la decolonialidad, que viene a ser algo fundamental o algo vertebrador dentro de este libro, es la idea de Rosy Braidotti sobre los futuros generativos y de un presente afirmativo. Y esto me parece importante traerlo a colación, porque de alguna manera la obra no solamente va un paso adelante en lo que se produce como prácticas de investigación o esto que en el mundo anglosajón se discute tanto como sistemas de producción del conocimiento, sino que la obra en sí misma plantea un futuro generativo a la práctica etnográfica, pero ya desde una perspectiva totalmente diferenciadora de lo que supone el hacer etnográfico tradicional y que obviamente una de sus consecuencias va a ser la producción de sujetos otrificados, alteridades abyectas. Y este libro, ¿por qué me pasa esta idea de un futuro generativo y un presente afirmativo? Porque la obra tiene un componente interesante que viene a sanar y a reparar, pero más me quedaría con la palabra sanar, algunas categorías conceptuales y procedimientos metodológicos que en la historia del pensamiento de la antropología o la etnografía han dado paso a estas prácticas a veces de alteridades más bien abyectas. Y esto, ¿por qué para mí es importante? Porque el libro de alguna manera nunca se separa de los problemas políticos, ¿ya? Y se constituye en sí mismo como un dispositivo micropolítico analítico. ¿Qué quiero decir con esto? Que el libro en todos sus capítulos nunca se disocia de un compromiso fuerte con pensar ciertos sistemas intelectuales que muchas veces agudizan los compromisos con la desigualdad. Y en ese plano el libro responsablemente lo hace explícito a cada autor a su forma, ¿no es verdad?, de cuestionar ciertos supuestos, categorías y reparar esos sentidos ocultos que ciertas categorías tienen y que han limitado muchas veces la comprensión de nuestro presente. Por eso la primera gran idea que a mí me aparece es esta idea del libro que nos deja un futuro generativo como construcción, pero también un fuerte compromiso con un presente afirmativo, ¿no? Bueno, en términos más estrictos, cuando voy desmenuzando la obra, me hago la pregunta, ¿cómo entender esta obra, no? Y de alguna manera no pude dejar de entender la obra desde un plano extradisciplinar. Si bien aquí a lo mejor me puedo equivocar, pero desde mis campos de adherencia me pasó que la obra funcionaba en dos direcciones. Por un lado, de desestabilizar discusiones instituidas, ¿no es verdad?, metáforas que regulan la práctica etnográfica a través del feminismo, lo decolonial, etc. Pero también me sucedió esta idea de pensarla como aparece en la imagen, de una manera extradisciplinar, conectando temas que parecen superficialmente distante o conectado en algún punto, pero que al asociarse, al encontrarse, al penetrarse, van inaugurando distintos puntos de análisis que no siempre son bien reconocidos en la práctica investigativa. Y por eso me parece a mí que hay que celebrar un hito transversal de esta obra, que es el compromiso con algo que Irlanda ya expresaba mucho mejor que yo, que es el problema que Spivak tomó en el año 88 para denunciar la representación sociopolítica de los sujetos. Y me parece que ese punto tan medular que el libro también toca es relevante de poder pensar porque tiene un impacto en las coordenadas ontológicas que el libro podría tener para el mundo, pero también en las coordenadas ontológicas y las coordenadas metodológicas que eso va a suponer. Para mí, esta obra y el ensamblaje que tiene no puede ser entendida sin ser considerado como la producción de umbrales de conocimiento, ¿ya? Y como un proyecto de conocimiento en resistencia que busca permanentemente descentrar metáforas instituidas. Pero esta descentración no va con solamente hacer un giro conceptual, que es lo común que se hace, sino que es reparar
sanar esos sentidos ocultos que quedan que habitan, mejor dicho, en cada uno de los conceptos con los que se ensambla este objeto que viene a ser un objeto casi excéntrico dentro de los debates más bien convencionales, ¿no? Y bueno, desde ahí, obviamente, otra característica o cosa que yo también pesquisé del libro es que el aparataje micropolítico, es decir, develar los compromisos que históricamente o explícitamente algunos sistemas de análisis han establecido, lleva también a la creación de nuevos agenciamientos metodológicos. Y en este punto es que a mí me parece que el libro tiene también otra riqueza. ¿Y cuál es la riqueza? Que no hace ningún compromiso o adherencia con los sistemas canónicos proporcionados por las ciencias sociales para practicar la investigación, sino que más bien entiende lo metodológico como una práctica imaginativa, como nos va a decir Chen, ¿no? Desde los estudios culturales, como algo que de alguna manera, como un espacio multiposicional en el que convergen una multiplicidad de problemáticas, pero que no necesitan caer en las ataduras canónicas de los métodos establecidos. Y ese me parece personalmente un aspecto relevante. Y también otro aspecto que cruza todos los trabajos es la idea de los ensamblajes o assemblage en Delanda, y que también es importante relevarlo porque ninguno de los trabajos queda escindido del componente relacional, ¿ya? Y lo relacional aquí, el libro, por lo menos bajo mi lectura, queda entendido lo relacional a nivel heurístico, pero también como una praxis crítica, política y ética que va justamente a destruir o a transformar estas configuraciones ontológicas que la etnografía validó por mucho tiempo, que era la producción de objetos de conocimiento, y por eso vuelvo con la idea de la sanación que produce el libro, de producir sujetos de conocimiento desde los territorios situados y atendiendo justamente a esas particularidades contextuales y por eso, de alguna manera, y que se abre o instaura múltiples caminos para poder materializarlo. Y otra de las ideas también importantes como metáfora transversal que yo pude pesquisar a la obra es la idea de que el texto, si bien tiene una columna vertebral que es repensar la investigación, como decía Semmelman, en el movimiento, es decir, aquello que está dándose, y aquello que ha sido dado, que está dándose o que se va está por darse, ¿no? En esa complejidad dialéctica es que el libro también no puede dejar de ser percibido como una empresa de nomadismo epistemológico. Y ahí es donde está la riqueza de cada uno de sus capítulos, que saltan en distintos puntos de conexión y también tienen estas transposiciones que van incorporándose. Ahora, yo al giro narrativo también le agregaría, al giro colaborativo también le agregaría el giro colaborativo que esto tiene, ¿no? ¿Y por qué? Porque no puede ser transformado, no es verdad, solamente una práctica investigativa de carácter colaborativa, sino queda en clave de lo narrativo, de repensar esas proyecciones, esas imágenes que han sido validadas y que justamente tienen un correlato en una matriz de opresión, de dominación, ¿no es verdad? Y que siguen estando presentes al día de hoy. Pero un aspecto sugestivo, que tal vez me equivoque, pero que me gusta mucho, es el carácter situado, ¿no es verdad? Y como decía Irlanda, multidimensional, pero que yo lo veo con mayor proximidad a la microetnografía. Y eso, y también el compromiso que cada uno de los autores a su forma tiene con los estudios críticos de la subalternidad. No solamente con preguntarse para quién investigo, que es una pregunta transversal a la subalternidad, a los estudios culturales, a la historiografía contemporánea, incluso a la literatura, sino que, y al feminismo, sino que trabaja, por eso que para mí este libro es un proyecto de conocimiento en resistencia, porque no busca dejar la idea de resistir por resistir o cambiar la investigación por cambiarla, sino hacerse responsable de que son decisiones para que si buscan cambiar el funcionamiento del sistema mundo, tienen que responder a los desdenes ontológicos que han sido validados por este tipo de investigación. Y eso, por lo menos para mí, desde mi campo de aplicación, es una de las riquezas de este libro. Y bueno, lo que yo también decía, ¿no? Un poco recuperando la idea de Avi Barbuch, de los estudios visuales, cuando él dice que la riqueza de los análisis no habita en lo aparente, sino que en los detalles. Esos detalles de este libro están en la reconfiguración, los engranajes que se hacen en determinadas categorías conceptuales. Y lo interesante es que se superan estas prácticas de asimilación o de
asociada históricamente a la interculturalidad, y eso es muy beneficioso, por lo menos para el libro, ¿no? Bueno, y otra de las cosas también que yo pesquisé de mi campo de trabajo es esta relación, ¿no es verdad?, que hay entre la producción del sentir, del saber, y el impacto que tiene en la realidad. Yo el libro, bajo toda óptica, no sé si fue una intención de los compiladores, de los editores, pero se ve un sistema de intermediación y un pasaje muy bien armonizado entre cada uno de los capítulos. Y eso por lo menos hace que el libro pueda performar las creencias de entrada que podemos tener los lectores, y luego justamente cuando uno sale del libro, obviamente sale con categorías performadas en cuanto, y eso es la riqueza de un, por lo menos yo lo definiría como un dispositivo de intermediación, el libro en su conjunto, ¿no? Y esto, bueno, es lo que yo decía, no hace unos minutos, que me parece una de las cosas más relevantes, de las 4 cosas más relevantes del libro, que es que da un paso superado, ¿no?, de la producción de los objetos de conocimiento, y más bien busca hacer una redefinición pragmática, no intencional, pero sí situada en cuanto a la no tan, tan directa, un mensaje tan directo, a eso voy, para justamente producir auténticos sujetos de investigación, obviamente reconociéndolo, volviendo a reconceptualizarlo y justamente hacer una ecología de cada uno de sus parámetros. Bueno, aquí yo había listado los 14 capítulos que tiene el libro, pero lo voy a saltar, y me gustaría un poco ir a cuestiones también importantes que me pareció importante destacar. Lo primero es que, de alguna manera, el libro también tiene esta idea de producir en el propio nombre, ¿no?, otros marcos de conocimiento, ¿ya? Y producir otros horizontes de sentido. ¿Desde qué punto de vista? Desde la transformación de las prácticas tradicionales de investigación, y esto hace que se recoja una de las metáforas más significativas de la interpelación a la matriz del logocentrismo encarnado, y lo que deviene en una posición y en una estrategia analítica que obviamente coincide con una deconstrucción, pero no una deconstrucción cualquiera, sino una deconstrucción que se va a mover entre lo pasional, lo político y no meramente lo heurístico, sino que el concepto de lo analítico aquí queda atravesado por todas esas dimensiones. Y por eso también hace un sistema de remoción, un movimiento, y aquí la idea de movimiento queda totalmente graficada, se estampa permanentemente en cada uno de los capítulos, pero también inaugurando puntos de análisis desconocidos. Por eso yo partí mi intervención diciendo que este libro se abría a una imaginación investigativa otra, y eso también es muy coherente y válido con los tiempos que vivimos. Y esta obra, justamente, otra de las riquezas que yo veo es que no adscribe a posiciones normativas ni a dependencias metodológicas canónicas, sino que busca cuestionar esos espacios de enunciación y justamente para intervenir esas lógicas de producción del conocimiento. Y esa es la diferencia de esta obra con otras obras que tienen un propósito similar. Lo común es hacer aplicacionismo en los capítulos, pero en cada uno de sus capítulos logra intervenir las lógicas o las herencias de pensamiento que están validadas dentro de este campo temático. Y ese es un punto interesante, cómo esas lógicas de enunciación, de producción del saber etnográfico, van siendo interpeladas, van siendo punzadas, ¿no es verdad?, a través de distintos elementos de análisis. Esa intervención en las lógicas de producción es un aspecto sustantivo y que se teje permanentemente en cada uno de los capítulos. Pero también los autores logran recuperar diversos planos y modalidades enunciativas, y eso nos lleva justamente a la pregunta por la emergencia interrogante que dice en relación con condiciones o efectos de representación sociopolítica, pero no solamente para cuestionar hablo en nombre de, sino para buscar otros criterios de validez de la propia investigación. Y ahí, por ejemplo, el legado del feminismo, que es transversal, y la decolonialidad se graba permanentemente, ¿no? Y no se reduce esta cuestión del método o la práctica metodológica justamente a la herencia de las ciencias sociales, sino que a mí me pareció verlo como un espacio multidimensional, multiposicional, como una estrategia analítica, ¿no es verdad?, que va a quedar abierta y se va a ir construyendo en la creatividad permanente. Pero lo más importante, por lo menos yo que me dedico a la cosa educativa, es que justamente logra superar esa idea de la preocupación ontológica
legada por el sustancialismo. Y va a atender justamente a estos desdenes ontológicos, a esta forma que la investigación ha contribuido a reforzar sus desigualdades. Y ahí el libro hace un enroque diferente para hacer ese destrabe, ¿no? Y por eso que la pregunta por las condiciones sociopolíticas viene a ser un acto simbólico relacional sobre ciertas violencias epistémicas que van quedando sanadas a lo largo de cada uno de los capítulos. Bien, bueno, y de alguna manera eso es lo que... Y también, bueno, aquí yo quiero nuevamente mencionar Irlanda porque ese texto que ella tradujo a mí me marcó, y ahí está este concepto de intimidad crítica. Y yo también veo, cuando preparaba esta presentación, que este concepto vuelve a tomar fuerza en este libro, ¿no? Vuelve a ser ese espacio de volverse a habitar, de descentrarse y de generar un espacio de intercomprensión, pero que no va a ser cerrado, ni tampoco un espacio abierto por abrirse, sino que justamente se va a abrir a una creatividad y a la invención, a la capacidad inventiva que eso nos puede heredar. Y finalmente yo quisiera decir, ¿no es verdad?, que el libro también tiene una fuerte conexión con lo que Michel Pechot llama la corriente discursiva francesa. Y aquí me pareció importante rescatar algunas cuestiones centrales, como por ejemplo lo que Pechot llama las múltiples relaciones de exploración, el reconocimiento que no hay neutralidad en ninguna práctica, ni aún en el uso más aparente cotidiano de los signos. El libro, en este sentido, puede ser definido como un dispositivo de movimiento de los sentidos. Eso es transversal, es explícito, pero queda acompañado de la fluctuación de sujetos, de lugares provisorios de conjunción y también de dispersión, de unidades y de diversidades. Se propone pensar el tiempo y el espacio, y aquí yo veo una conexión también que es muy fértil con los estudios visuales, es decir, repensar el tiempo desde múltiples temporalidades y que también es mucho más coherente con esta idea de la complejidad, ¿no es verdad? Y que nos lleva justamente a descentrar la noción de sujeto, comunidades y superando la relativización del objeto de lo intercultural y también de lo antropológico. Por eso, finalmente, la producción de conocimiento que este libro se propone genera un compromiso micropolítico, como ya decía, de carácter analítico, porque busca ser consciente cómo determinados cuerpos de conocimiento devienen en prácticas de complicidad con la desigualdad y sistemas de violencia plurales que pasan inadvertidas y se reproducen permanentemente en la academia, en las prácticas de investigación y también en los sistemas mundo. A mí me gusta hablar más de sistemas mundo en plural más que de un solo sistema mundo, ¿sí? Porque veo que en cada uno de los capítulos, cuando yo los leía, sobre todo, por ejemplo, el capítulo de Stefano, por ejemplo, y el capítulo maorí, me pasaba a mí que me volvía insistentemente la idea de Wittgenstein, del Tractus, sobre que cada capítulo termina siendo un caso dentro de este propio libro y a su vez un mundo dentro del propio mundo. Entonces, esa idea me parece sustantiva porque el libro justamente busca hacer un conocimiento desde otros lugares, pero no ocupa la sección otro como un mero uso retórico, sino que lo hace en clave sur-sur. Y eso también, pero un sur global, que queda atravesado por condiciones que nos han marcado en nuestra historia de la conciencia, ¿sí? Y ninguno de sus autores, coordinadores, editores, queda escindido de un compromiso político investigativo, es decir, lo político va a ser el peso sustantivo en la regulación y la configuración de cada una de las prácticas de investigación que se proponen en el libro. Bueno, eso podría yo señalar. No sé si estoy en el tiempo, Estefano, o ya me pasé, no sé, porque soy re malo con el tiempo. Adelante, adelante, Aldo, con ¿Sí? confianza. Ah, ya, muchas gracias. Estaba preocupado. Entonces, esto nos lleva entonces también desde mi posición a entender el libro como la creación de una praxis investigativa que tiene su propio orden. Pero aquí la idea de orden no puede ser entendida desde un orden causal, sino que es multilineal, ¿no es verdad? Y de alguna manera que deja en claro formas de focalizar los problemas de la realidad. Y esas formas de focalización se convierten también en políticas de visión de determinados. Entonces, por eso para mí el libro fue bastante enriquecedor, porque lleva a otras categorías de análisis, ¿sí? Bueno, y finalmente cada uno de sus objetos de trabajo se encuentran descentrados, ¿no es verdad? Y a pesar de que están totalmente armonizados, cada uno de los objetos brilla por sí solo.
Este libro entonces produce un efecto de sentir en sus interlocutores, consolidando un espacio de intercomprensión. Cada uno de sus argumentos construyen una relación discursiva caracterizada por múltiples posiciones que siempre van a quedar abiertas a nuevas discusiones, y lo interesante es que el texto se plantea preguntas que son imaginativas también para pensar cómo cada posición discursiva es producida por singulares formaciones imaginarias. Y ahí también uno de los aspectos medulares que por lo menos yo pude capturar del libro. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias.